Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, de nueva cuenta estamos en Añoranzas de Electricistas. Como todos los lunes, contando la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como siempre, agradeciendo a Radio ESME el apoyo que desde 2018 nos están aportando para transmitir las añoranzas de electricistas. Siempre transmitiendo para todos ustedes sobre la historia que podemos contar poco a poco y desde Radio ESME. Es probable que próximamente haga una añoranza de cómo he tenido contacto con Radio ESME y cómo yo veo el surgimiento de Radio ESME desde aquellos inicios. No me sé la historia cabal y completa. Por ahí hay un video de cuando se inició, incluso antes de tener el estudio que se construyó. Muy bonito, muy profesional. Durante varios años yo estuve transmitiendo desde cabina, como se dice, y con todo el apoyo que se tiene allí en la cabina, micrófonos, luz, sonido, en fin. Bueno, pero se trata de hoy que vamos a tratar un tema que trata de una publicación muy importante que se hizo después de la nacionalización de la industria eléctrica. Yo digo en los años 60 que hubo tres buenos ingenieros muy nacionalistas y muy sindicalistas que han pasado a la historia, pero como últimamente hemos dicho, si no se trabaja la historia, poco podemos decir y hacer porque la historia tiene que trabajarse constantemente. Por eso no podemos dejar de lado, perdón, es que me llegó una urgencia. Y bueno, Patiño era uno, el otro, aquí está, miren, esta es la publicación.
Espatiño, Jacinto Vicoiralanda y de Buen Lozano. Ante la problemática de la nacionalización de la industria eléctrica, ante los dilemas que planteaba la industria eléctrica, ellos estuvieron escribiendo trabajos sobre la industria eléctrica, Odón de Buen Lozano. En los años recientes, cuando quizá recuerden más esto, los en la lucha de la resistencia, el que conocen es al abogado, porque llegó incluso el hijo a trabajar como parte del equipo que defendía al ESME, pero Odón de Buen Lozano fue un ingeniero junto con Jacinto Viqueira Elanda, que en los años 60 defendieron la nacionalización, hicieron propuestas muy concretas, fueron muy sindicalistas y en el transcurrir del tiempo fueron los que diseñaron toda el área de productos o producción para insumos de la compañía de luz. Los talleres, podríamos decirlo, la forma moderna de los talleres es diseñada por ellos. Y ante la problemática que significaba la nacionalización, durante 1962 y 63 estuvieron escribiendo una buena cantidad de artículos en la revista Lux. Para que vean bien la portada, déjenme ver cómo le hago. Espero poder encontrarla para que la vean ustedes. Miren, este es el documento. Ay, caray. Así se llama. Contribución del ESME en la resolución de los problemas de la industria eléctrica nacionalizada y la unidad de los trabajadores electricistas. Se reunieron los artículos que escribieron en la revista Lux por estos tres ingenieros: Enrique López Patiño, Odón de Buen Lozano, Jacinto Viqueira Landa, y se agregaron algunos artículos o discursos de Luciano Galicia Santiago y el secretario general Luis Aguilar Palomino. Salió la publicación. Y entonces es muy importante esta edición del sindicato. De hecho, me gustaría leer buena parte de los artículos, pero seguramente me llevaría como 5 o 6 añoranzas de electricistas, entonces solo vamos a reseñar algunas pocas. Son 140 páginas de esta edición del ESME. El ESME siempre llegó a publicar algunas cosas, algunos folletos. Tengo algunos
muy contados. Voy a ver si los localizo para poder presentárselos, pero se cuenta que en los años, bueno, todos sabemos de la revista Lux. Yo creo que la mejor época de la revista Lux, pues sin duda, bueno, tiene toda una época y una variación constante, como esta de los 60. Ya mejor no pongo épocas, aunque es marcada el contenido de la revista Lux en distintas épocas, como en los años 40 a 52, fatal la revista Lux. No se podía en realidad escribir en esa época. Es cuestión de revisarla y se darán cuenta a lo que me refiero. En la biblioteca, la última vez que supe, la última vez que por cierto hice una buena exposición, se podía contar con ya varias revistas digitalizadas para ver en computador, en pantalla, pues. Este libro, yo solo tengo dos publicaciones formales. Esta y una que me costó, bueno, que di con ella por pura casualidad. Esta es un folleto de 1958. Se hizo en la imprenta del sindicato. Tiene un nombre extraño. Yo creo que viene producto de quien lo escribió. Primero son cuadernos obreros. Es una idea muy buena, que yo cada que he escrito algo le he puesto cuaderno obrero o cuaderno de formación sindical, porque creo que esa es la idea. Quien debe de leer estos folletos son los propios trabajadores. Esta, esta dice Ediciones Solidaridad. Y quien reconoce, quien tiene memoria histórica, porque repito, no todo mundo tiene memoria histórica. Todos sabemos que el sindicato es histórico y que tiene una trayectoria histórica, lo sabemos, pero no la conocemos. Es necesario que cada grupo de compañeros, de compañeras, tengan una propuesta de formación sindical. La formación político-sindical es indispensable. Quienes vean esta portada, bueno, las dos portadas que he presentado, seguramente desconocen. Tengo idea también que quienes han recientemente escrito sobre la historia del sindicato desconocen estos trabajos. El charrismo sindical, yo me lo encontré, como ven, está maltratado, pero ya logré encuadernarlo y la foto la tomé de la portada original. Está encuadernado para protección y les digo, fue escrito en 1958. La definición clásica, quienes nos definen qué es el charrismo sindical, lo han sacado de este libro de 1958. Muchos han hablado del charrismo y pocos han reconocido que la definición viene de este cuaderno obrero. Este cuaderno obrero tiene 84 páginas. Fue escrito
publicado y dado a la difusión por la Confederación Mexicana de Electricistas. En realidad yo creo que lo elaboraron los dos secretarios generales que formaron la base de la Confederación Mexicana de Electricistas. Es 58 y un dirigente de ellos es Rafael Galván, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Comunicación y de las Industrias Eléctricas. En 58 todavía había esta federación, llega a la nacionalización y en los 60 esta federación se convierte en Ster. Pero en 58 está la federación. El tema, como pueden ver, es la huelga de Demetrio Vallejo. Y la confederación está constituida por esta federación de Galván, así se dice, como si fuera su propiedad, cuando en realidad es su representante, no es su propiedad. Pero también decimos de Galván y de Sánchez de Lin. Es el ESME y la federación. Es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y este cuaderno obrero, como les digo, perdón, me equivoqué de páginas, de 84, si dije 84 está bien, de 84 páginas, es la respuesta política, es el análisis detallado, amplio, de contenido profundo de la Confederación Mexicana de Electricistas, es decir, de la Confederación ante la huelga ferrocarrilera de Demetrio Vallejo en 1958, cuando los ferrocarriles de México eran propiedad del Estado, de la nación, y el presidente, fíjense, no recuerdo quién era el administrador de ferrocarriles, pero el presidente fue López Mateos. Y como siempre ocurre cuando se lanza la huelga en empresas estatales, los presidentes se toman muy a pecho que la huelga es contra ellos. Y se vuelve un asunto, digamos así, de autoridad. Se vuelve un asunto de ferrocarrileros contra López Mateos. Y en realidad es de las condiciones de trabajo de los ferrocarrileros y de la administración, sí, pero sabemos que el presidente no dirige las empresas estatales. Y entonces lo que habría que revisar es propiamente cómo era la administración de los ferrocarriles nacionales de México y por qué razón Demetrio Vallejo primero luchó contra el charrismo sindical, logra la democracia del sindicato ferrocarrilero y enseguida lucha por mejores condiciones de vida. Bueno, esta es la respuesta que la Confederación Mexicana de Electricistas desarrolla justamente en la huelga o, como dice el título, en la insurgencia de los ferroviarios. No les voy a decir más porque algún día haremos la añoranza de electricistas. Pero es uno de los folletos de los cuadernos obreros famosos del Sindicato Mexicano de Electricistas o de la Confederación. En la historia contemporánea me gustaría saber quiénes que hablan de la memoria
han mencionado la huelga de Demetrio Vallejo y el vínculo, relación o disputa, discrepancia de electricistas contra ferrocarrileros, porque finalmente eso fue lo que pasó. Bueno, les voy a poner la otra portada porque quiero tratar el, hasta donde sea posible algo de este folleto. En principio, bueno, un día haremos la reseña y las implicaciones de la nacionalización. Hoy solo ubicaremos algunas cosas. Hay un autor que tiene un título publicado en siglo XXI, Wonshek se apellida, que habla precisamente de las empresas estatales y la nacionalización. Contra todo lo que sabemos, Wonshek, editorial siglo XXI, dice que en realidad las empresas norteamericanas ya no querían, las empresas extranjeras en México y América Latina no querían ya más seguir invirtiendo en estas empresas. Para el caso de México, coincide con una propuesta de López Mateos y un ambiente de nacionalización y va a comprar las acciones. Es curioso que nunca se ha pensado bien en la diferencia entre la expropiación de Lázaro Cárdenas de las empresas petroleras y la nacionalización de la industria eléctrica. En ambos casos, toda la industria petrolera antes de Cárdenas estaba en empresas, las 7 grandes empresas petroleras. Y en el caso de la industria eléctrica, en realidad eran 2 grandes empresas. La American Foreign Company dominaba todo el territorio nacional y The Mexican Lion Power Limited, lo que llamamos y siempre se llamó la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, dominaba el centro. La parte dinámica, económica, política, la parte más importante de la República Mexicana que está en el centro, lo dominaba, el monopolio estaba por la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, The Mexican Lion Power Company Limited. Y entonces, mientras el conflicto en petroleras deriva, la expropiación deriva, viene, se trae por el Estado mexicano, por Cárdenas, porque hubo una huelga, un conflicto obrero patronal, donde el sindicato petrolero, el Sindicato Nacional de Petróleos, me exige un contrato colectivo de trabajo nacional. Y las empresas extranjeras no tienen interés en resolver las demandas por el contrato colectivo. Y ante el conflicto, porque la Suprema Corte de Justicia, ya no sé si es la Ley Federal del Trabajo, disculpen, tendría que checar, pero el punto es, el conflicto llega a tal grado que la ley, la Constitución, está a favor de los trabajadores. Pero las empresas no quieren ceder. Y es cuando Cárdenas expropia. Pero una expropiación que finalmente va a pagar.
se va a reunir el suficiente dinero para pagar el costo de cada una de las 7 grandes empresas petroleras extranjeras. Pero la expropiación surge de una gran huelga de los trabajadores petroleros. Quizá esa sea la diferencia. La expropiación obliga, forza que se resuelva la huelga en favor de los trabajadores petroleros. La nacionalización no viene de una huelga, no viene de un conflicto. Por eso llaman la atención la lectura de Wonshek y las industrias paraestatales que sale en siglo XXI. Les pondré después la cita completa. López Mateos está viendo que las empresas ya no quieren invertir. Por ejemplo, en el caso de Compañía de Luz, de Mexican Lion Power Company Limited, pide un préstamo al Banco Interamericano para seguir invirtiendo, porque hay una sequía. Todavía para estos años 50, la presa de Necaxa, la generación desde Necaxa y la transmisión desde Necaxa a la capital era muy importante. Y hay sequía por el clima o quizá por la tala de los bosques o quizá por la tala y la ausencia de sembrar más árboles. El punto es que la gerencia extranjera va a pedir un préstamo al BIRF y a su vez va a pedir de aval Nacional Financiera. Es decir, mañosamente, la Compañía de Luz y Fuerza Motriz pide un préstamo para inversión, pero el aval es Nacional Financiera, es decir, el aval es el gobierno de México, que ya no puede y a su vez pide aumento de tarifas. Y en American Foreign, donde había más de 30 sindicatos, se me olvidó mencionar a CFE. CFE para estos años iba creciendo lentamente. CFE, la empresa del Estado, va creciendo, pero en estos momentos en que American Foreign, Mexican Lion Power dicen que tienen problemas para invertir y que por tanto no se puede cumplir la demanda de energía eléctrica tanto fuera de la capital como en la capital, el papel de Comisión Federal se trata de la energía que puede generar, se la vende a las empresas extranjeras para completar la generación de las empresas, porque las pobres no pueden generar. Y por ejemplo, Comisión Federal le vende a Compañía de Luz y Fuerza Motriz su energía a precio barato, a precio, a una tarifa barata. Y de Mexican Lion Power la vende cara. Es curioso que esta relación se va a revertir con los años. Justamente después de nacionalizada la industria, Compañía de Luz va a sufrir justo la política contraria que le benefició en tiempos de empresa imperialista. CFE le va a vender ya a la nacionalizada Compañía de Luz con tarifas caras, con precio caro, y van a obligar a Compañía de Luz a vender barato.
Bueno, del tiempo que estamos hablando, viene la problemática. Por eso se van a unir en un solo sindicato. Bueno, esa es la complejidad de los dos lados. American Foreign tampoco tiene dinero, ya no quiere invertir, y la mejor manera se resolvió con la nacionalización. De la misma manera se compran las acciones, tanto American Foreign como de Mexican Lion Power, y se nacionalizan las empresas. El SME vio problemáticas bastante complejas, bastante importantes, como estas que estamos diciendo, las tarifas. Tenía que tratarse el problema de las tarifas porque la nueva compañía de luz nacionalizada necesita invertir y recuperar, y desde otra perspectiva. Igual pasaría en CFE o en el otro territorio nacional. Y por eso desde el inicio, como dice este folleto, primero los problemas de la industria eléctrica. O sea, ¿qué pasó con American Foreign? ¿Cómo dejaron American Foreign las instalaciones? ¿Qué pasaría con Comisión Federal y qué pasaría con el centro del país, el territorio del Mexican Lion Power Company? Y la perspectiva que se tiene en este tiempo sigue siendo el nacionalismo revolucionario. El folleto, déjenme ver si les puedo aumentar la frase de López Mateos. Dice, la nacionalización de la industria eléctrica es una meta alcanzada por el pueblo en el camino de la revolución. Aunque la propuesta del librito es el ESME, el marco contextual que pone en la edición es de López Mateos. Llama la atención que la frase, el pensamiento, como se dice luego, sea de López Mateos. Y en ese sentido es probable que todo el contexto del folleto y de los artículos sea de una propuesta concreta para resolver Compañía de Luz, pero envuelta en la ideología del nacionalismo revolucionario. La nacionalización, precisamente por López Mateos, justo está planteada así. Para la nación, para el pueblo de México, pero sobre todo, dice él, por la revolución y para la revolución. Habría que discutir mucho, ya se discutió, hay dos, tres libros famosos sobre en esta época todavía podría, tratarse de Revolución Mexicana, o si ya había muerto la Revolución Mexicana. Jesús Silva Gerso, que es papá, escribió un libro, compiló varios artículos para decirnos si había muerto la Revolución Mexicana. Después de eso hubo otras obras llamadas así, de la misma manera.
Bueno, les voy a leer por lo menos los títulos. Hay tres grandes temas en este cuaderno de 86 páginas. Se terminó de imprimir en junio de 1963 y la edición estuvo a cargo de Luciano Galicia Santiago, el secretario de Educación y Propaganda. Es otro personaje que le deberíamos recordar, del que seguramente poco se olvida, bueno, se olvidan de ellos. Insisto mucho en esto de que memoria, lugares y casos, bueno, si no se trabaja la historia, si no damos a conocer este folleto, este libro, estoy seguro que muchos lo desconocen. Bueno, el primer tema es la reestructuración de la industria eléctrica nacionalizada. El segundo tema, los problemas inmediatos de la industria eléctrica en la zona central del país. Y el tercer capítulo, las relaciones entre los trabajadores y las empresas nacionalizadas y la unidad de los trabajadores electricistas. Y cuando uno termina de leer esto, en realidad uno queda conforme que lo que debió haberse hecho en la industria eléctrica es lo que estaba escrito aquí. Son ingenieros que conocen muy bien la problemática de la industria eléctrica, la problemática de compañía de luz y la problemática del resto del país. Porque la industria eléctrica es una industria integral, así terminó siendo integrada, nacionalizada, unitaria, de tal manera que después de la nacionalización habría que pensar en eso, en un sistema nacional integral. Y así se construyó, excepto hasta que llegaron los neoliberales, que la quebraron, como Pemex. Bueno, les voy a decir los capítulos y luego vemos cuál leemos. Son muchos. En el primer tema, la reestructuración, hay 5 artículos. De Enrique López Patiño, el 27 de septiembre de 1960. De Jacinto Viqueira Landa, la industria eléctrica en México. De Jacinto Viqueira Landa, capítulo parte 3, la reestructuración de la industria eléctrica nacionalizada. El artículo 4, desarrollo de la industria eléctrica nacionalizada, y escriben los tres: Odón de Buen Lozano, Enrique López Patiño y Jacinto Viqueira Landa. El quinto, el problema de las dos frecuencias eléctricas. Es importante que recordemos que la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz tenía una frecuencia y el resto del territorio otra frecuencia, 50 ciclos y 60 ciclos. Y entonces
tenía, tenía que trabajarse ese problema. Tenía que resolverme, perdón, para lograr la integración del territorio nacional tenía que resolverse el problema de la, como dice aquí, de las frecuencias eléctricas. Y en vez de resolver, como está escrito por Jacinto Viqueira Aranda, ¿qué hizo el gobierno? Privatizó el trabajo de una sola frecuencia. Hizo contratismo. Creó un aparato, un comité de unificación de frecuencia, CUF, CUF se llamó, en vez de, según esto, para no dañar a nadie, para no beneficiar a los trabajadores de fuera de la capital o para no beneficiar a los trabajadores del centro del país. El problema era, en realidad, que los trabajadores sindicalizados del Sindicato Mexicano de Electricistas eran los realmente capaces para resolver. Ellos conocían su sistema y las frecuencias, los puntos de potencia, conocían la más grande hidroeléctrica del país, Necaxa, tenían los conocimientos técnicos. Pero seguramente pensaron en cómo beneficiar a los del ESME o por qué dañar a los del Sindicato Nacional. O mejor, tampoco al recién nacido Estero. Bueno, la respuesta, si quieren, luego leemos el trabajo de Jacinto Viqueira, que está aquí. En los dos capítulos de la reestructuración de la industria eléctrica de Jacinto Viqueira y en el desarrollo de la industria eléctrica nacionalizada de los tres ingenieros, Odón de Buenlozano, López Patiño y Jacinto Viqueira Landa, está la respuesta. Hacen un análisis detallado de todas las empresas del territorio nacional y cómo lograr la integración de un sistema eléctrico nacional. Entonces son 5 artículos suficientemente claros. Por supuesto, este texto, este folleto que están viendo en pantalla, se presentó justo como eso. La perspectiva del ESME se le presenta al director de CFE, al secretario de Energía y al presidente, como la propuesta del ESME, justo como dice el libro, para trabajar el tema. Por supuesto, cada debate, cada discusión, cada propuesta iba acompañada de movilizaciones o de reuniones, como se dice, de alto nivel. Segunda parte, los problemas inmediatos de la industria eléctrica en el territorio de Compañía de Luz.
Son 3 artículos. Un discurso o un escrito del secretario general Luis Aguilar Palomino en defensa de nuestra fuente de trabajo. El segundo, la electrificación de las colonias proletarias por Odón de Buen Lozano. Un tercer artículo, la defensa de los intereses de los trabajadores y el apoyo a la nacionalización, informe del secretario general Luis Aguilar Palomino. En realidad, las propuestas de Palomino fueron hechas por Viqueira Landa y Odón de Buen Lozano. Basado en el trabajo de ellos, él exponía políticamente los asuntos. Y los intereses de los trabajadores electricistas, como dice este artículo, en realidad es la defensa del contrato colectivo de trabajo, la materia de trabajo, el objeto de trabajo, las funciones de los trabajadores y de la compañía de luz. Ya para ese tiempo, compañía de luz, Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro, del Centro. Sección tercera. Las relaciones entre los trabajadores y las empresas nacionalizadas y la unidad de los trabajadores electricistas. Ya se sabe que para este momento hay 3 sindicatos. La federación que dirigía Rafael Galván se va a convertir en el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que tendremos que hacer una añoranza de la perspectiva de Galván, de ese sindicato, y en especialmente tengo 2 comentarios que hice en aquellos momentos en que estaba investigando estos temas. Respecto al tipo de contrato colectivo que va a lograr Galván para todo un sindicato, es decir, de más de 30 contratos colectivos, unifican en uno. Y del cambio de estatutos de una confederación a un estatuto sindical en el externo. Es otra añoranza. Y es otra vez insistir en el tema de que la única manera que podemos aprender de la historia es trabajar los momentos históricos, estructurales, coyunturales. Y este tema es fundamental para entender la industria eléctrica y la posición sindical de los trabajadores, para que se pueda trabajar con esto. Bueno, de este tercer tema son también 3 artículos. La cuestión de los 3 sindicatos por Luciano Galicia Santiago. Hemos dicho, es el secretario de Educación y Propaganda. El siguiente artículo, la unidad sindical y la reorganización de la industria eléctrica, por Jacinto Viqueira Landa. Y el tercero, hacia la unidad de los sindicatos de la industria eléctrica. Es un discurso del secretario general Luis Aguilar Palomino, que hizo en el Segundo Congreso Nacional Ordinario
del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en Monterrey, es decir, frente a la gente del Ester y algunos comisionados del ESME, pero está dirigido básicamente al Ester en su Congreso, reunido el órgano máximo del Ester en Monterrey, se plantea la unidad. Seguramente vamos a encontrar en su periódico Solidaridad del Ester en los demás discursos. El de Galván mismo y los acuerdos a los que se llegaron. Porque era importante ya para ese momento la unidad, crear, enfilar el camino para un solo contrato colectivo y un solo sindicato y por tanto unos estatutos únicos. La unificación en esa época se hablaba de la fusión de los sindicatos, pero desde el ESME siempre se habló de la unidad y se entiende el concepto. Fusión es como forzar, como promover y forzar. Y unidad es como esto, se hace un congreso en Ester y llegan los electricistas y proponen lo que se tiene que hacer. Y entonces poder plantear las cosas. Entra la duda de qué tratar de leer aquí, si esto último que estoy diciendo o el problema de las dos frecuencias eléctricas. Voy a leer el discurso último que habla de la unidad. Y en la próxima lloranza me voy a leer la unidad, la unificación de frecuencias de las dos frecuencias eléctricas por Jacinto Viqueira. Cosa curiosa, descubrí que tanto Jacinto Viqueira como Don de Buen Lozano, para problemáticas de la propia empresa, llegaron a asesorar tesis. Por ejemplo, Jacinto Viqueira tiene su tesis de maestría, la línea de transmisión de Necaxa a la capital, es decir, para esta época, reestructurar la línea de transmisión de Necaxa. Y está en la tesis. Quizá alguna vez me atreviera, pero como es un asunto de ingeniería, no sé si pudiera hacerlo. Les voy a leer parte de este discurso. Compañeros trabajadores, es diciembre de 1962 en la ciudad de Monterrey. En nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas me complace saludar con el mayor aprecio a todos los delegados a este segundo Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Segundo Congreso y es diciembre del 62. El STERP se funda a partir de la nacionalización. Saludo a todos los compañeros. Nos ha tocado en suerte vivir una época de grandes transformaciones en la vida nacional, destacando la nacionalización de la industria eléctrica. Es un acto más trascendental del gobierno de López Mateos.
La nacionalización de la industria eléctrica es el producto de la lucha de los trabajadores electricistas y de la política de independencia económica puesta en práctica por el señor presidente de la República. La tarea más importante que tenemos ahora los trabajadores es unir nuestros esfuerzos y nuestra capacidad para consumar el triunfo de la nacionalización de la industria eléctrica. Esta es la tarea que nos empuja a la unidad, integrar la industria eléctrica. Me voy a permitir expresar a ustedes algunas ideas en relación al asunto de la unidad sindical sin perder de vista que aún estamos en el periodo inicial de la discusión y que será de la discusión interna y el intercambio de opiniones de donde saldrán los materiales básicos para construir la futura unidad. Aquí ya está proponiendo, va a ser discusión de cada organización y en pro de unos documentos básicos. Hemos dicho que la reestructuración de la industria eléctrica es una necesidad inaplazable para cumplir con el propósito fundamental de la nacionalización, independientemente que el gobierno de nuestro país someta la tarea de se acometa la tarea de la reestructuración, nosotros estamos obligados a luchar por su propósito y si la industria eléctrica nacionalizada, por cuestiones que no es este el momento de discutir, no se reestructura. Independientemente de ello, nosotros planteamos el problema de la unidad, porque en todo caso, ese será el camino de la lucha por la reestructuración. O sea, propone que se trabaje la reestructuración. Pero si por algunos debates la reestructuración se detiene, dice el ESME, tenemos que avanzar de todos modos en la unidad de los sindicatos electricistas. Y en ese sentido, la unidad proveerá, enmarcará la reestructuración. Es decir, si primero va la unidad, vamos por la unidad de los sindicatos electricistas y después iremos por la reestructuración. Se supone que todo eso va en beneficio, por supuesto, del pueblo mexicano, de la industria eléctrica y del pueblo mexicano. Una industria eléctrica requiere una organización sindical nacional. Los trabajadores electricistas no podemos mantener nuestra organización como en los albores de la industria eléctrica. Somos un país que se industrializa a grandes pasos y la organización obrera debe seguir y aún superar ese ritmo de desarrollo. Ya no somos gremios regionales, somos organismos que luchando por el interés de toda la nación, luchamos por el bienestar de todos los trabajadores. Luchemos por la unidad nacional, por la integración de la industria y ello nos trae beneficio a los trabajadores. El problema fundamental que afrontamos es que en la medida en que la clase trabajadora se integra nacionalmente, por obra del desarrollo económico nacional, la mayoría de los trabajadores no tenemos aún conciencia de la nueva realidad. Luego entonces debemos entender que el paso de la industria eléctrica, de la reestructuración de la industria eléctrica integral, es básicamente
lo elemental para la unidad de los trabajadores electricistas. Debemos entender que el desarrollo de la industria eléctrica requiere necesariamente de la unidad de los trabajadores electricistas. Espero que entiendan que los comentarios son míos. Y si no, bueno, pues es básicamente lo que está proponiendo Aguilar Palomino. Dice, continúa el artículo, el discurso de Monterrey. No tiene nada de raro que la conciencia de la unidad de trabajadora vaya a remolque de la realidad. Es un hecho que primero se crea la necesidad y después el órgano. Sin embargo, necesitamos acortar el proceso de la adquisición de la conciencia unitaria sindical, de modo que podamos afrontar las nuevas responsabilidades y actuar como vanguardia del pueblo. Dice entonces, vamos por la conciencia, formación política unitaria. Y se lo está diciendo en el Congreso del Estado, es decir, está invitando a que los compañeros del otro sindicato, junto con los de SME, creen una conciencia sindical, un paso concreto de unidad. Debo confesar que el Sindicato Mexicano de Electricistas nos encontramos con dificultades para hacer comprender a todos nuestros compañeros la necesidad de plantearnos seriamente la cuestión de la unidad nacional. Sin embargo, estamos tratando de superar el espíritu aislacionista y creo que a través de la discusión democrática, el SME encontrará el verdadero camino de la unidad. Pero yo puedo decir que entre nosotros priva la idea de que todos los problemas de la unidad deben resolverse con la participación viva de todos los trabajadores. Para nosotros, la unidad no será un compromiso entre líderes realizado a espaldas de los trabajadores. Cuando menos ya sabemos qué es lo que no queremos. Les dice al Congreso del Estado. En el ESME estamos discutiendo y hay discrepancias, porque toda democracia tiene opiniones diferentes. La democracia sindical en el ESME surge de distintos puntos de vista de distintos grupos políticos, pero los estamos discutiendo, dice, porque el objetivo es nuestra industria eléctrica, el pueblo de México y la unidad de los trabajadores, porque las mejores relaciones de trabajo y de producción y de convivencia se van a dar en la unidad. Y antecede, no queremos un acuerdo de líderes, no postulamos un acuerdo de dirigentes. Algo así como decir, vamos a crear en cada organismo legisladores, legislativas, para que a través de los delegados y los sindicalistas, legisladores, se postule la unidad. Por eso dice, ya sabemos lo que no queremos, no un contubernio de dirigentes, sino una participación de las bases obreras. Estamos en el momento más difícil porque estamos creando apenas la conciencia de la unidad. Reconoce que en la nueva perspectiva, la unidad del conjunto de trabajadores del país tiene que darse. Es una labor de todos en pos de la unidad.
Pero tengo la impresión de que con la participación, participación real de todos los trabajadores, particularmente ahora en que estamos tratando de entender los puntos de vista comunes, de examinar las dificultades y pesar el peso y el contra, encontraremos el mejor camino que debamos recorrer juntos. Algunos trabajadores que se niegan a ver el cambio que se ha operado en la industria eléctrica tampoco pueden comprender el cambio que debe operarse en la organización sindical, y no solo en su táctica, sino en el programa mismo. Si nosotros en lo futuro llegamos a un acuerdo para realizar la unidad y entendemos el cambio y actuamos consecuentemente, entonces habremos demostrado que somos mexicanos no solo del presente, sino del futuro. Sigue siendo el nacionalismo mexicano. Habría que ver con detalle cuáles van a ser las discusiones en las legislativas para ver si es unidad, un trabajo nacionalista desde abajo o si permea la ideología de la Revolución Mexicana. Es necesario que entendamos la nueva situación que nos induce a trabajar unidos orgánicamente en bien propio, de la nacionalización y de México, sin imposiciones de ninguna especie, sino con entera conciencia de nuestros deberes como miembros de la clase obrera. Los trabajadores tenemos que hacer al mismo tiempo una unidad democrática, una unidad independiente, pero debemos aclarar el significado de esa independencia, pues se trata de la independencia respecto del gobierno y esto no es ningún juego. Independencia respecto al gobierno no significa forzosamente pugna, significa que los trabajadores debemos manejar nuestra organización sindical sin intromisiones extrañas. Significa que debemos conservar la autonomía sindical. Significa que debemos defender la autodeterminación sindical, porque de otro modo se burla y desprecia la voluntad de los trabajadores. Todas las dificultades, a veces trágicas, que ha padecido la clase obrera en los últimos años, particularmente a fines de los años 50, provienen de que se ha confundido la independencia sindical con la pugna constante en contra del poder público. Nosotros no creemos que los sindicatos deben ser instrumentos del poder político, pero tampoco creemos que se pueda luchar o defender propósitos ajenos. El gobierno del país, como ha sucedido en otras etapas de la historia humana, debe de entender que lucha por la nacionalización de la industria eléctrica. Bueno, como vemos, no sé si se refiere precisamente a esta época, a esta época. Es López Mateos. Y como todos sabemos, la dirigencia de los ferrocarrileros, primero rompieron la huelga, López Mateos. Segundo, encarceló a los dirigentes, bueno, encarceló a muchos.
en las secciones más importantes, especialmente en Oaxaca. Ahora que se habla del ferrocarril transísmico, justo llega a Oaxaca el ferrocarril y ahí estaba la fuerza política de Demetrio Vallejo, el oaxaqueño Demetrio Vallejo. Y este párrafo que dice que han ocurrido cosas en los años recientes. Y los años recientes es el 58. Los 50 hubo también huelga de médicos, hubo huelga de maestros. Y entonces, ¿a qué se está refiriendo? Sería interesante saber a qué se está refiriendo. Hoy no puedo apagar esto. Déjenme ver dónde quedó. Hoy no lo encuentro. Bueno, lo voy a dejar sonar, porque no me parece. Es mi marcador de tiempo que ya se me acabó, pero no lo encuentro de verdad. Bueno, en este último párrafo de discurso de el secretario general, Luis Aguilar Palomino, habla de los años recientes. ¿Y qué pasó? Hubo una gran huelga de ferrocarrileros contra las condiciones de trabajo y contra las condiciones de vida de los ferrocarriles. No fue contra López Mateos, pero mucho se interpreta luego eso. O sea, los trabajadores quieren mejorar su condición de vida. El propio López Mateos ordena la represión y el encarcelamiento. Demetrio Valleja, Valentín Calpa, son encarcelados en Lecumberri y van a durar varios años. Todavía en el 68 están en la cárcel. Una de las grandes demandas del movimiento estudiantil es libertad a Demetrio Vallejo, al preso político Demetrio Vallejo. Todo el mundo entendió que el ferrocarrilero Demetrio Vallejo y la huelga de ferrocarrileros y la demanda de mejores condiciones y la demanda de mejores salarios se respondió políticamente. Y aquí alerta Luis Aguilar Palomino. Dejamos la duda. Entonces hay que ir por la unidad y entonces no hay que enfrentar al gobierno. Somos independientes, pero somos presidencialistas o somos independientes, pero si queremos, como ya empresa nacionalidad, somos del Estado o no podemos confrontarnos. Bueno, en otra ocasión profundizaremos en el discurso de Palomino o en otros textos. Solo dejo el planteamiento. La próxima vez veremos las tarifas, perdón, no las frecuencias. El gran dilema de todo el centro del país, todo compañía de luz, toda la materia de trabajo y el territorio de compañía de luz está a 50 ciclos. El resto del territorio a 60 ciclos y debe resolverse ese dilema que propuso el ESME y cómo se resolvió lo vamos a tratar la próxima añoranza de electricista.
Por hoy hemos terminado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima añoranza de electricistas. Recuerden este libro que espero que esté en la biblioteca. En la parte de atrás hay una frase que dice, o sea, aquí está López Mateos y atrás dice, los trabajadores ligamos nuestro porvenir al porvenir de la nación y nuestro progreso al de la industria eléctrica nacionalizada. Atrás, Luis Aguilar Palomín. López Mateos, Luis Aguilar Palomín. Nos vemos por ahí, nos encontraremos.